¿Qué pensarías si te dijera que un estafador prohibido de Wall Street encontró una laguna legal tan poderosa que le permitió controlar más de 100 mil millones de dólares, sin poseer ni una sola acción? Y si te dijera que esa laguna legal todavía existe, ahora mismo, con tu dinero posiblemente en riesgo. Estás a punto de descubrir cómo un hombre utilizó en secreto una laguna legal de Wall Street para perder 20 mil millones de dólares en solo 48 horas, y cómo engañó a los bancos más grandes para que lo permitieran. Esto es más que un colapso, es una advertencia. Esto no es una teoría, esto sucedió, y al final de este video sabrás cómo identificar las señales antes del próximo colapso y proteger tu dinero de los juegos en las sombras de los que nadie habla. Si eres el tipo de persona que quiere entender el tablero financiero, no solo las piezas, sino los jugadores y las reglas que manipulan, este canal es tu ventaja interna. Suscríbete y activa las notificaciones. Bienvenido a The Wealth Project, donde desciframos las jugadas de poder financiero que están moldeando tu mundo. El regreso del hombre prohibido. Ahora entiendes lo masivo que es este caso, pero aquí está lo que lo hace aún más impactante. Conoce a Bill Hwana. A simple vista, parecía la típica historia de éxito de Wall Street. Nacido en Corea del Sur, llegó a Estados Unidos con nada más que grandes sueños. Obtuvo su MBA y consiguió un codiciado trabajo con Julian Robertson, uno de los gestores de fondos de cobertura más legendarios de la historia. Hwan se convirtió en lo que llaman un Tiger Cub, uno de los estudiantes élite de Robertson, que luego fundaron sus propios fondos multimillonarios. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro. En 2012, el primer fondo de Hwan fue cerrado. Se declaró culpable de fraude electrónico por uso ilegal de información privilegiada. La SEC, Comisión de Bolsa y Valores, le prohibió gestionar el dinero de otras personas para siempre. Piensa en eso por un momento. El hombre que más tarde controlaría más de 100 mil millones de dólares en crédito de los principales bancos estaba literalmente prohibido en la industria de inversiones. La mayoría de las personas desaparecerían, la mayoría se rendiría, pero Bill Hwana encontró algo mucho más peligroso que rendirse. Encontró una laguna legal. Pero esa laguna fue solo el comienzo. Lo que hizo después pondría nerviosos incluso a los apostadores más imprudentes. El imperio en las sombras. Ahora sabes cómo un estafador prohibido volvió al juego, pero aquí está cómo construyó un imperio invisible. Como Hwan tenía prohibido gestionar el dinero de otras personas, creó algo llamado una oficina familiar, llamada Archegos Capital Management. Aquí está la parte genial. Las oficinas familiares enfrentan casi ninguna regulación. No tienen que decirle a nadie qué están comprando o vendiendo. Pueden operar completamente en las sombras. Y eso es exactamente lo que hizo Hwan. Mientras se presentaba como un filántropo religioso y tranquilo, que organizaba grupos de estudio bíblico para profesionales de Wall Street, en secreto estaba construyendo la bomba de tiempo financiera más peligrosa de la historia moderna. Imagina esto. Mientras otros fondos de cobertura tenían que presentar informes, enfrentar escrutinio y seguir reglas estrictas, Hwan operaba como un fantasma, sin supervisión, sin transparencia, sin límites. Había encontrado el escondite perfecto a plena vista. Pero esconderse no era suficiente, necesitaba un arma, y lo que eligió fue tan poderoso que le permitió controlar más dinero que las economías enteras de la mayoría de los países. El arma secreta revelada. Ahora entiendes cómo se mantuvo oculto, pero aquí está el arma que lo hizo imparable. El arma secreta de Hwan era algo llamado un Total Return Swap, intercambio de retorno total. Y voy a explicarlo de la manera más simple posible porque entender esto es la clave de todo. Imagina que quieres comprar 100 acciones de Apple, pero no quieres que nadie sepa que las posees. En lugar de comprarlas tú mismo, vas a un banco y haces un trato. Le dices: oye banco, tú compra las acciones de Apple y guárdalas para mí. Si las acciones suben, me pagas la ganancia. Si bajan, yo te pago la pérdida. Eso es básicamente lo que es un Total Return Swap. Pero aquí es el truco. Solo necesitas poner una pequeña cantidad de dinero como garantía, tal vez un 10 o un 20%. Así que con solo 20 millones de dólares, podrías controlar 100 millones de dólares en acciones. Pero espera, se pone aún más peligroso. ¿Recuerdas cómo la SEC requiere que cualquiera que posea más del 5% de una empresa lo anuncie públicamente?
Bueno, como técnicamente el banco es el dueño de las acciones, el nombre de Juan no aparecía por ningún lado. Podía controlar en secreto enormes porciones de empresas sin que nadie lo supiera. Pero eso ni siquiera es la parte más impactante. Lo que hizo después haría que esta arma fuera 10 veces más poderosa. El engaño multibancario. Ahora sabes cuál era su arma secreta, pero aquí está cómo la convirtió en una bomba nuclear financiera. Aquí está la parte más peligrosa. Juan distribuyó estos swaps entre múltiples bancos. Goldman Sachs no sabía lo que estaba haciendo con Morgan Stanley. Credit Suisse no tenía idea de sus acuerdos con Nomura. Cada banco pensaba que eran su único socio, pero juntos le estaban dando acceso a más de $100,000 millones. Piensa en esto por un momento. Un hombre que tenía prohibido gestionar dinero estaba controlando en secreto más riqueza que las economías enteras de la mayoría de los países. Y nadie lo sabía. Los bancos estaban ganando millones en comisiones por estos acuerdos. Veían a Juan como una ballena, un cliente enorme que podía hacerlos ricos. Ignoraron su pasado criminal. Ignoraron el hecho de que sus apuestas eran increíblemente arriesgadas. Todo lo que veían eran signos de dólar. A principios del año 2021, Juan había convertido su fortuna estimada de 10 a 20 mil millones de dólares en el control de más de 100 mil millones de dólares en posiciones accionarias. Estaba apalancando en una proporción de 5 a 8 veces su riqueza real. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Lo que hizo con todo este poder crearía el mayor castillo de naipes financiero jamás construido. La apuesta imprudente. Ahora entiendes la escala de su poder, pero aquí está la apuesta insana que lo derribaría todo. ¿Qué hizo Juan con todo este poder? Hizo una apuesta que pondría nerviosos incluso a los apostadores más imprudentes. En lugar de distribuir su dinero entre cientos de acciones diferentes, como un inversor normal, puso casi todo en solo un puñado de empresas. Sus mayores apuestas fueron en empresas de medios como Viacom CBS y Discovery. También apostó fuerte por la empresa china de educación, GSX Techedu, Baidu y Tencent Music. Pero aquí está la parte más loca. Sus posiciones eran tan masivas que, según informes, controlaba más del 20% de algunas de estas empresas a través de sus swaps. Esto creó lo que los expertos llaman una profecía autocumplida. Como Juan estaba comprando tantas acciones a través de los bancos, los precios seguían subiendo. A medida que los precios subían, sus posiciones de swap se volvían más rentables. Más ganancias significaban que podía poner más garantía y asumir aún más apalancamiento. Era como una bola de nieve financiera rodando cuesta abajo, haciéndose más grande y peligrosa con cada giro. Pero todo castillo de naipes eventualmente cae, y cuando este colapsó, sucedió más rápido de lo que nadie pensaba posible. El colapso. Ahora sabes cómo construyó este imperio, pero aquí está cómo todo eso se derrumbó en solo 48 horas. Entonces llegó el 22 de marzo del año 2021, el día en que todo se vino abajo. Viacom CBS, cuya acción había estado subiendo en parte debido a las enormes compras de Juan, hizo un anuncio. Planeaban vender $3,000 millones en nuevas acciones para aprovechar el alto precio de sus acciones. Esto se llama una oferta de acciones y diluye el valor de las acciones existentes. El mercado reaccionó exactamente como cabría esperar. Las acciones de Viacom CBS comenzaron a caer, y fue entonces cuando el castillo de naipes comenzó a colapsar. A medida que el precio de las acciones caía, el valor de las posiciones de swap de Juan se desplomaba. Recuerda, había pedido prestada la mayor parte del dinero para estas posiciones. Los bancos de repente se dieron cuenta de que enfrentaban enormes pérdidas en las acciones que estaban sosteniendo para él. Entonces hicieron lo que los bancos siempre hacen cuando tienen miedo. Hicieron un margin call. Esto significa que exigieron que Juan proporcionara inmediatamente más efectivo para cubrir las pérdidas. Pero aquí está el problema. Juan no tenía el efectivo. Toda su fortuna estaba atada a estas posiciones apalancadas, que ahora estaban implosionando. Cuando Juan no pudo pagar, incumplió, y fue entonces cuando cundió el pánico. Pero lo que sucedió después fue una verdadera guerra financiera, y reveló la fea verdad sobre cómo operan los bancos cuando están contra las cuerdas. La guerra entre bancos. Ahora entiendes cómo comenzó el colapso, pero aquí está cómo se convirtió en una lucha de cada banco por sí mismo.
Los bancos celebraron una reunión de emergencia secreta para tratar de decidir qué hacer. Estaban sentados sobre miles de millones de dólares en acciones que estaban perdiendo valor rápidamente. Algunos querían coordinar una venta ordenada para minimizar el daño, pero no se llegó a ningún acuerdo. Fue entonces cuando se convirtió en una lucha de cada banco por sí mismo. Goldman Sachs y Morgan Stanley actuaron rápido y sin piedad. Inmediatamente comenzaron a deshacerse de sus acciones en enormes block trades, vendiendo grandes cantidades de acciones al precio que pudieran obtener. Salieron primero y se salvaron. Pero Credit Suisse y Nomura reaccionaron más lentamente. Para cuando comenzaron a vender, los precios de las acciones ya habían colapsado debido a la venta masiva de Goldman y Morgan Stanley. Se quedaron con papeles prácticamente sin valor. En solo 2 días, $20 mil millones de la fortuna personal de Bill Hwang desaparecieron en el aire. ¡Puf! Se esfumaron. Pero el daño no se detuvo ahí. Los efectos dominó destruirían bancos y sacudirían todo el sistema financiero. Las consecuencias. Ahora sabes cómo ocurrió el colapso, pero aquí están las devastadoras consecuencias que todavía se sienten hoy. Los bancos perdieron más de $10 mil millones combinados. Credit Suisse sufrió el mayor golpe, una devastadora pérdida de $5.5 mil millones, que ayudó a llevar al colapso del banco y a su eventual venta forzada a UBS en 2023. Piensa en eso, un banco con 167 años de historia, desaparecido, en parte debido a la apuesta de un solo hombre. Nomura perdió casi $3 mil millones. Morgan Stanley y Goldman Sachs escaparon con pérdidas relativamente menores porque vendieron primero, pero aún así perdieron cientos de millones. Los efectos dominó se sintieron en todo el sistema financiero. Los precios de las acciones se desplomaron. Los inversores perdieron miles de millones. Los fondos de pensiones sufrieron golpes. Las cuentas de jubilación de personas comunes se vieron afectadas. Todo porque un hombre con un pasado criminal pudo controlar en secreto más dinero del que la mayoría de las personas pueda imaginar. En abril del año 2022, Bill Hwang y su director financiero fueron arrestados. Fueron acusados de crimen organizado, fraude de valores y fraude electrónico. Los fiscales argumentaron que Archegos no era una oficina familiar en absoluto, sino una empresa criminal diseñada para manipular el mercado. Pero aquí está la parte más aterradora de toda esta historia. Y esto es lo que prometí revelar al principio. La verdad aterradora. Entonces, ¿cuál es la gran verdad que nadie te está diciendo? Esa laguna legal, los Total Return Swaps, todavía son legales. Todavía se utilizan. Sí, se añadieron algunas reglas nuevas, pero no impiden que otro Bill Hwang lo haga todo de nuevo. El sistema todavía permite que jugadores ocultos apuesten miles de millones tras bambalinas, con tu dinero en juego y sin ninguna advertencia pública. Si eso no te asusta, debería hacerlo. Así que déjame preguntarte, ¿crees que lagunas legales como esta deberían ser legales si ponen en riesgo a los inversores comunes? Deja tu opinión en los comentarios. Leo cada uno. Y estas conversaciones nos ayudan a afilar nuestra comprensión de un sistema que pocas personas realmente ven. Esto no se trata solo de la avaricia de un hombre. Esto se trata de un sistema roto que recompensa el riesgo, oculta el peligro y castiga a los inversores comunes como tú. Así que la próxima vez que escuches sobre un colapso repentino en el mercado de valores, recuerda esta historia. Y recuerda, permanecer ciego cuesta dinero. Estar informado lo protege, porque en este juego, el conocimiento no es solo poder, es protección. Si esta historia te abrió los ojos, no te detengas aquí. Los próximos videos que te esperan en tu pantalla revelan una capa aún más profunda. Lo que viene podría cambiar la forma en que ves el dinero para siempre. Haz clic ahora para seguir creciendo con The Wealth Project.